Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Hoy, martes 13 de septiembre, 18 de Lul, año 5782, reunidos aquí en Kol Tuv Sefarad, estudiando un poquito de Torah, rezando Arvit y haciendo las Selijot. Hoy comenzamos el quinto capítulo de Hilhot Melahim y aquí tengo que hacer un aviso, y es si hay gente que ha experimentado guerra, si hay traumas, y en América Latina desafortunadamente no es poca la gente que tiene estas experiencias. Estas alajot no valen la pena revisitarlas, entonces tiene sentido. Este estudio contiene material sensible, entonces para las personas que tienen problemas. Y esperamos que estas personas están entre la audiencia, sean bendecidas con paz, sean bendecidas con ayuda y poder procesar estas terribles experiencias que ocurren cuando hay guerras. Y esto quiero que lo tengamos presente porque estas alajot son muy técnicas y en palabras muy breves describe cosas muy complicadas. Entonces quiero que vayamos despacio y con compasión. En Hamelech Nilham Tchila Ela Milchemet Mitzvah. El rey, a priori, solo debe pelear guerras obligatorias o guerras de mitzvah, guerras mandatorias. Ve'eizo hi milchemet mitzvah. ¿Cuáles son las guerras mandatorias? Hay tres casos. Zo milchemet shiva amamim, la guerra en contra de las 7 naciones cananeas. Si ustedes están siguiendo la parashá, hemos tenido parashiot sobre este tema, sobre la mitzvah de hacer guerra total contra estos pueblos cananeos al comienzo de la historia del pueblo de Israel, cuando salimos de Egipto, 40 años en el desierto, y entramos a la tierra. Este proceso va a tomar siglos y nunca va a ser completado. ¿Ok? Y ya vamos a ver que esta mitzvah afortunadamente ya quedó obsoleta. Ya, si se cumplió o no se cumplió, ya es algo que está fuera de nuestro control. Milhemet Amalek, la guerra contra Amalek, aquellas personas que vieron el video de Parashá de Kitetse 7 que salió hoy. Interesante discusión sobre Amalek. Ve'ezrat Israel miatzar sheba aleihem, o para la defensa del pueblo de Israel si viene un enemigo a atacarlos. Entonces, estas son las tres circunstancias de Milhemet Mitzvah, de una guerra obligatoria: la guerra contra las 7 naciones cananeas, la guerra contra Amalek, que es la nación que nos ataca cuando salimos de Egipto, un caso de crueldad, porque ataca a los débiles, ataca a los cansados, y pues esto tenemos que borrar la memoria de Amalek. Ya vamos a ver esta mitzvah en su contexto original. O una guerra defensiva. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו. Las guerras opcionales, Milhemet Reshut, son las guerras que el rey lucha con el resto de las naciones para ensanchar el territorio y para traer grandeza y gloria a su nombre. Esta es una triste realidad histórica que no ha desaparecido, y es que muchas naciones utilizan la guerra para expandir su territorio a la costa de territorio, obligatoriamente en la mayoría de los casos, de otra gente. Esta era una realidad mucho más frecuente, tal vez ciertamente en los tiempos de la Torá. Y esta de nuevo, y quiero aquí ser absolutamente claro, estas son las reglas que el Talmud, la Torá oral, pone sobre el rey de Israel. ¿Ok? Estas reglas no tienen que ser seguidas por el Estado de Israel o sus ejércitos. Ciertamente hay mucha influencia de esta noción de Milhemet Mitzvah, Milhemet Reshut, pero en el Estado de Israel no le piden permiso a los rabinos para hacer operaciones militares. Las fuerzas de defensa de Israel tienen un código de ética bastante rígido.
Errores suceden y este no es el lugar para tener esa discusión sobre Israel. Esto es un asunto religioso, es decir, esta es una explicación talmúdica de cuáles son las responsabilidades ideales del rey. Recordemos que en varios capítulos atrás es posible que estas reglas teóricas jamás hayan sido cumplidas a pie juntillas. Claro, tenemos muchos ejemplos de reyes malos, pero incluso los reyes que eran buenos, muchas de estas reglas demuestran muestran en su composición y en su empuje un esfuerzo de, como dijimos ayer, de suavizar, de endulzar, de restringir el poder del rey. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, seguimos. Milhemet mitzvah einot tzarich litol ba reshut beit din. Para hacer una guerra obligatoria no necesita el permiso del Sanedrín. El rey puede salir a hacer una milhemet mitzvah sin ningún tipo de permiso. El ayotze meatzmo bechol et. Puede salir él solo en cualquier momento. Bejofe ha'am latzet. Y puede obligar al pueblo a salir por él. Es decir, puede reclutar soldados. Aval milhemet hareshut. Una guerra opcional, es decir, una guerra estratégica o una guerra de ensanchamiento territorial o por recursos o lo que sea. El rey no puede salir a la guerra, no puede sacar a la población a la guerra, sino con el permiso del Beit Din. Y vamos viendo cómo se va estableciendo este sistema de tres poderes. Está el rey, está el Kohen Gadol y está el Sanedrín. Y el propósito de estas diferentes instancias es mantener al rey en este muy estrecho sendero que presenta la Torah como la obligación. Es decir, el rey debe ser justo. El rey tiene que escribir una Torah, tiene que cargar con una Torah. Y por lo tanto está esta restricción del poder de parte de gente que tiene acceso, ya sea a una experiencia directa de Dios con el tema de los Urim y Tumim de los Kohanim, o ya sea a través de una discusión de la tradición y la lógica que es el camino del Sanedrín. 3. Uporetz la'asot lo derech ve'en memachin beyado. El rey básicamente puede hacer un camino por donde quiera. Puede llevar sus ejércitos. Vederech hamelech ein la shiur. No hay la Torá no dictamina qué tan grande puede ser el territorio que ocupa el ejército del rey. Y si ustedes han visto un ejército antiguo moverse, o un ejército normal, camionetas, tanques, destruye lo que pasa. O sea, los ejércitos son pesados y no pasan desapercibidos. El rey tiene absoluto derecho cuando está haciendo guerra de tener lo que acá se llama en Estados Unidos eminent domain, dominio público. Y no desvía a la tropa para salvar el viñedo de fulanito o el campo de cereales de sutanito. Si el ejército le tocó pasar por el naranjal de Jacob y destruirlo, el ajolech beshave veose milhamto, va por la ruta más adecuada y hace su guerra. Aquí vemos que hay una precedencia de la necesidad política de la nación entera sobre la propiedad de los individuos. Y uno de estos casos es interesante que no menciona que el rey tiene que pagar. Cuando la tropa come de viñedos y de campos aledaños tienen que pagar, pero cuando salen al camino, al parecer ahí hay dominio eminente. Mitzvat asel lechacharim shivat amamim. Es una mitzvah positiva destruir las siete naciones cananeas, pues está dicho, Deuteronomio 20:17, Hajarem taharimem, ciertamente los has de destruir.
Vekol sheba leyado echad mehen velo harago over velo ta'ase. Y si viene la oportunidad, si tenemos la oportunidad de matar a uno de estos 7 pueblos cananeos y no lo hacemos, estamos violando un mandamiento negativo que dice, Deuteronomio 20:17, Lo tiye kol neshama, no dejarás viva ninguna persona, mujeres, niños, Uchvar avad zichram. Y estas 3 palabras a mí me quitan un peso increíble de encima, que es, y ya se perdió su memoria. Esto es parte del pasado. Como dije en el estudio, creo que fue de Ekev, no, de Shofetim. Si un pueblo comete un genocidio, lo mejor es que nunca lo olvide. Un pueblo que ha sufrido genocidio, afortunadamente, debe tener sus genocidios en el pasado. Y eso es eventualmente lo que nos sucedió a nosotros. Este misterio de esta mitzvah horrenda, de estas 2 mitzvot horrendas, queda en el pasado. Y se tiene que aprender para no olvidarlo. Porque el resto de la historia judía, prácticamente desde ese primer inicio victorioso de la conquista de la tierra, la salida de Egipto, la mano directa de Dios manifestándose en la historia, Mika moja ba'elim Adonai, Mika moja nedar bakodesh. El mar se parte. Luego entra la política y la realidad histórica, y prácticamente desde ahí hasta los macabeos es una mala historia, y de los macabeos en adelante es peor. Y un rol central de la Torah oral, en mi opinión, ha sido neutralizar estas mitzvot de la Torah escrita. Y decir, quedan en el pasado y no vamos a quitarlos de la Torah para que no se nos olvide. Una alhaja más, y creo que terminamos. Vejen mitzvat ase le'aved zecher Amalek. Esto lo leímos en Minjá. Lo leímos esta parasha pasada. Vejen mitzvat ase le'aved zecher Amalek, era el maftir de esta semana. Tenemos una mitzvah positiva de destruir la memoria de Amalek. Sheneemar, pues está dicho. Esta fue la parasha de esta semana pasada. Timje et zecher Amalek, borra la memoria de Amalek, es decir, destruye Amalek. Extermínalo. Umitzvat ase liskor tamid maaseh harraim be'arivato. Y es una mitzvah positiva recordar siempre sus malos actos y su trampa. El único momento de una persona judía tiene la obligación de oír un pedazo de la Torah es Parashat Zachor. Hay una mitzvah generalizada que es bueno escuchar la Torah, y las comunidades se toman muy en serio la lectura de la Torah, pero esta es una obligación. Kedei le'orer eivato. La razón que debemos siempre recordar lo que nos hizo Amalek es para alentarnos a odiarlo. Sheneemar, pues está dicho. Zachor et asher asa lecha Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Mipi hashmu'a lamedu. Y en la Torah oral aprendimos Zachor bape lo tishkach balev. Recuérdalo con tu boca. Es decir, hay una remembranza varias veces al año antes de Purim, ahorita en Kitetse, donde estamos leyendo esto públicamente. Lo tishkach balev, y no lo olvides en tu corazón. Sheasur lishkoach eivato vesinato. Está prohibido olvidar el odio y la animosidad. Ser oyev, la animosidad en contra de Amalek. Amalek ya no existe. Este pueblo nómada de la edad de bronce desapareció. Llegó Senajerib, nos dice el Talmud, y revolvió todas las naciones. Ya es imposible saber quién es Amalek, quién es cananeo, quién es edomita, quién es egipcio.
ya no se puede saber. Tenemos tradiciones de que descendientes de Amán, es decir, descendientes de Amalek, enseñaron Torah en Bnei Brak, y hay quienes dicen que es Rabbi Akiva. Entonces, claramente esta mitzvah hoy no se puede cumplir de su manera literal, pero de cierto modo es una obligación judía, individual y colectiva, estar siempre en guardia en contra de la gente que se comporta como Amalek. Y más aún, de una manera interna y personal y muy seria, tenemos que pelear contra el Amalek interno. Mi opinión de qué es ser Amalek es cuando yo puedo abusar de mi poder porque la persona a quien estoy abusando no tiene recursos, no tiene forma de defenderse, y lo hago por gusto, por placer o incluso por conveniencia, por necesidad. Ese uso arbitrario del poder es Amalek. Laila Tov Haverim, nos vemos el jueves. Mañana, miércoles, no voy a poder estar. Creo que voy a poder subir el final del estudio del capítulo 5. Nos vemos el jueves con la tefilá y Selijot. Laila Tov.